Entonces voy a leer algo del capítulo 12. Krishna, a partir del texto 3 al 20, Krishna está hablando de cuáles son las características y cualidades que uno debe poseer para que uno sea muy querido por él. Entonces, a mí me gustó mucho esta parte del capítulo porque nos dice directamente sobre lo cual hay que trabajar y cuál es la actitud que uno debe tener hacia Dios. Este verso en particular habla específicamente de la actitud hacia Dios, cómo uno debe tratar con los demás, y es bastante difícil de seguir, porque no es difícil, pero es difícil para nosotros, porque estamos considerados pero es difícil porque Krishna quiere que nosotros limpiamos todos los no deseables del corazón. Voy a leer el texto y después la traducción. Yasman no dijate loko, loka no dijate chaya, shamasha, vayotvegae, moktoya satameya. Traducción. Aquel por quien nadie es puesto en dificultades y a quien no lo perturba nadie, quien mantiene el equilibrio en la felicidad y en la aflicción, en el temor y en la ansiedad, es muy querido por él. Aquel por quien nadie es puesto en dificultades. Aquel por quien nadie es puesto en dificultades. Y a quien no lo perturba nadie. Y a quien no lo perturba nadie. Que mantiene el equilibrio. Que mantiene el equilibrio. En la felicidad. En la felicidad. Y en la aflicción. Y en la aflicción. En el temor. En el temor. Y en la ansiedad. Y en la ansiedad. Es muy querido. Es muy querido por Dios. Aquí se describen algunas cualidades más de un devoto. Él no pone a nadie en dificultades, ni en estado de ansiedad, temor o insatisfacción. Como un devoto es bueno con todos, no actúa de una manera que ponga a otros en estado de ansiedad. Al mismo tiempo, si otros tratan de poner al devoto en el estado de ansiedad, él no se perturba. Se debe a la gracia del Señor que él sea muy experto y que por ello no le moleste ninguna perturbación externa. En realidad, como el devoto siempre está sumido en el estado de conciencia de Krishna y dedicado al servicio devocional, esas circunstancias materiales no pueden afectarlo. Por lo general, la persona materialista se pone muy feliz cuando aparece algo para el goce de sus sentidos o de su cuerpo. Pero cuando ve que otros tienen algo para complacer sus sentidos y que ella no lo tiene, lo lamenta y lo envidia. Cuando espera alguna venganza de un enemigo, se halla en estado de temor. Y cuando no puede ejecutar algo con éxito,
todas esas perturbaciones es muy querido por Krishna. Como ya, Chaitanya Manopishtam Shapitam Putale Ayam Pupakata Nama Om Vishnu Padaya Krishna Putale Srimati Bhaktivedanta Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasad Yogya Bhavi Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Aquí se ve, Krishna dice este mundo es miserable y lleno de temporada, porque a veces uno se acostumbra a la miseria. De hecho, todos estamos acostumbrados, adaptamos a las circunstancias y buscamos algo favorable para mi goce personal. Y más bien mi percepción de que lo que es felicidad es dependiente y muy relativa a las circunstancias externas. La cultura, el ambiente, la política, la economía, la condición social. Pero aquí dice que un devoto no es así. En el texto anterior, los dos textos anteriores son la introducción a las cualidades, circunstancias, actitudes, etc. uno debe tener para adorar a Krishna. Y el primero es Krishna Sarvabhutana, que uno no debe envidiar a otra entidad viviente, como Srila Prabhupada dice aquí en el significado, que uno busca placer, y como el placer depende de objetos que supuestamente estimulan el placer, entonces si alguien tiene más objetos conductores hacia el placer material, uno lo envidia, uno quiere tener, porque como yo hablé el otro día, algunos de ustedes que realmente queremos, nuestra naturaleza es de experimentar placer en cada segundo. Y por lo tanto, queremos obtener más dinero, más cosas, más objetos que aparentemente estimulan el placer de los sentidos, y el placer de la mente, el placer del cuerpo, como dormir, comer. Pero esos placeres son para sobrevivir, son hechos para sobrevivir, porque si todo el mundo quiere ilimitado placer, y si Dios existe, debe ser que es capaz de crear una fuente de placer constante. Dios, Krishna, digo Dios porque las personas que piensan así no entienden Krishna, y muchos que piensan que entienden a Krishna tampoco lo necesitan.
difícil. Entonces, envidia, muy peligroso. Pero si uno puede superar la envidia, entonces Krishna dice Maitra, amigos, uno puede ver todo el mundo como mi amigo. Porque cuando uno comprende quién es Krishna, uno no envidia a nadie porque uno está conectado con la fuente de todo hacer, que es la fuente de todo. No envidia, también sabiendo que Krishna es la fuente de todo. Uno puede ver que todo el mundo, yo estoy conectado con todo el mundo. Todo el mundo, somos parte de la misma familia. Y si vamos más allá, que todos el universo y toda la actividad viviente son así, conectados con Krishna. Entonces, cuando uno ve a todos como amigos, y después Maitra Karuna. Y cuando uno tiene, siente verdadero amor y amistad con los demás, Karuna, uno se siente compasión para los demás. Y aquí este texto es perfecto para mostrar, cuáles son las actitudes que uno debe tener para poder manifestar su compasión, libertad de envidia, amistad. Uno no perturba a nadie y no es perturbado por nadie. Eso es difícil, porque hay mucha gente que es muy experta en perturbar. Postgraduado, perturbación. Y no solamente eso, a veces las condiciones climáticas son perturbadoras, las condiciones, demasiado calor, demasiado frío, aquí no tanto, pero en otros países. Así, temor, menciona aquí temor, Marsha. Marsha quiere decir de felicidad a Marsha, emoción, vaya, en ansiedad y vega, angustiado por circunstancias. Todo eso no afecta el devoto, porque el devoto ve todo como perfectamente arreglado por Krishna. El gran devoto maestro de nuestra línea, Prabodhananda Saraswati, él dijo, Vishwam Punam Sukayate. En todo el universo yo solo veo perfección. Yo veo todo perfecto. Sukayate, todo está perfecto. Y uno debe estar feliz en cada circunstancia, sabiendo que es un arreglo perfecto. Porque si uno piensa que todo no está perfectamente arreglado por Krishna, entonces uno está dudando de la supremacía, de la omnipotencia del Señor Supremo. Porque si Dios es Dios, tiene que tener todo bajo su control. Y si no tiene todo bajo su control, no es Dios. Es un Dios artificial. Como Srila Prabhupada dice en el 4:10. Muy interesante lo que dice.
estando libre del apego, temor y ira, estando totalmente fuertes en mí y confiando en mí. Muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí. Y de ese modo todos ellos alcanzaron el estado de muerte mental. Y después, Srila Prabhupada en el significado explica raga, vaya, krodha. Raga, apego, vaya, ansiedad y temor, y krodha, la ira. Como una persona en el camino espiritual puede pasar por estas etapas de frustración. Primero el apego. Tenemos apego para cosas en este mundo, y luego ese apego causa temor. Alguien me va a robar. Yo recuerdo hace muchos años en Guatemala, fui a ver la señora, no recuerdo su nombre, la señora dueña de Taca. Ahora todavía Taca solo existe el nombre. Mi boleto dice Taca, pero es avión de avión. Para como la gente mayor, para que siente que hay continuidad. Entonces fui a la casa de ella. Yo distribuí un Bhagavad Gita para un familiar de ella, y a ella le gustó, y así mandó su gente para buscar un devoto, y encontraron a mí. Entonces yo fui a una casa, creo que 1 hectárea o más, así la propiedad. Paredes grandes, con guardias. Entonces yo entré y empecé a hablar, ya ella fue muy receptible, y luego le dije, señora, parece que usted vive en una cárcel. Porque tiene paredes grandes, tiene alambre de púa, ¿no? Tiene guardias. Entonces, yo expliqué que realmente en este mundo nosotros creamos nuestra propia cárcel, exactamente como los prisioneros, por actuar contra la ley del Estado, van a la cárcel. Entonces las personas que actúan contra la ley divina van a la cárcel desde están limitados por el espacio, el tiempo, el cuerpo, y los apegos. Ella me dijo, sí, es verdad, cada vez que yo salgo estoy lleno de ansiedad y temor que alguien me va a hacer cosas. Tengo que tener un carro enfrente y un carro atrás, un guardaespaldas. ¿Sí? Entonces, no se entregó. Pero le gustó bastante. Srila Prabhupada dijo que debemos tratar de dar Bhagavad Gita a la gente, a los dirigentes de la sociedad. Y Prabhupada dijo, los dirigentes no son los políticos, son las personas más adineradas. Ellos manejan los políticos no. Entonces, toda parte del mundo. Entonces, así es. Cualquier parte. Tenemos leyes, hay que seguir las leyes. Y tenemos leyes divinas, que hay que seguir. El devoto tiene el doble de trabajo. Tiene que seguir las leyes externas, las leyes internas, tiene que cuidar su familia, y tiene que volverse un devoto puro. Tiene mucho trabajo. Porque realmente nosotros estamos alcanzando algo tan perfecto y tan maravilloso y tanto más allá del concepto espiritual o concepto religioso.
en otras partes de religiones, otros grupos. Ellos ven la religión como una oportunidad de volverse, de poner a Dios a mi servicio. Esa es la religión para la mayor parte de la gente. Pero nuestra comprensión es que Krishna es, nosotros somos para servir a Krishna. Entonces, como dice aquí, temor, el texto que referí, pero cuando no podemos subyugar esa tendencia, no podemos dominar los sentidos de la mente, nosotros experimentamos todo lo que dice que no debemos experimentar, como Srila Prabhupada dice en su significado, que la gente se pone muy feliz cuando hay algo que estimula los sentidos o el cuerpo, y se pone muy triste cuando hay dificultades. Y así. Entonces, pero el devoto no es un muy buen ejemplo es Sri Haridas Thakur. Haridas Thakur, él predicaba el santo nombre libremente, todas partes de su época. Entonces, los brahmanes, los musulmanes no hacían mucho caso a él, pero los brahmanes eran muy en contra de Haridas Thakur porque estaba arruinando su negocio. Su negocio era vender mantras, cobrar para esto, cobrar para el otro. Y Haridas decía a todo el mundo, no necesita hacer más que cantar el santo nombre de Dios. Los brahmanes decían. Mucha gente seguía a él, veían su pureza. Y después, entonces los brahmanes se quejaron con el Kazi. Era un Kazi musulmán muy anti-hindú. Era originario de Persia, no de la India. Pero el Nawab, el que estaba por encima de él, era originario de la India. Entonces, el Kazi dijo, hay que arrestar a Haridas y traerlo ante el Nawab, porque está perturbando a la sociedad, está predicando algo que no es verdad, no es la verdadera religión según nuestras escrituras. Entonces vino Haridas ante el Nawab y dijo, Haridas, tú vienes de una familia musulmana, estás practicando el hinduismo. Haridas dijo, no, yo no estoy practicando el hinduismo, yo estoy cultivando amor por Dios. Ese es el deber de cada hindú, de cada musulmán, de cada persona, de cada entidad viviente, de buscar cómo servir y amar a la suprema personalidad de Dios. Entonces, el Nawab dijo al Kazi, no está causando ningún problema. No, tiene que mandarlo a la cárcel, porque él está causando mucho problema. Entonces mandaron a la cárcel. Entonces Haridas fue a la cárcel y empezó a ocupar todos los prisioneros. Casi todos eran prisioneros políticos. Tenían alguna diferencia con el gobierno. Todos empezaron a cantar el Mahamantra y se pusieron muy felices. Y después el Nawab vio, ese no está funcionando. No. En vez de
Haridas, antes de salir de la cárcel, él dijo, yo estoy orándole a Krishna que ustedes se queden donde están siempre. ¿Que vamos a quedarnos en la cárcel siempre? No entendí. Y Haridas sonrió y dijo, yo estoy pidiendo al Señor que ustedes se queden en ese estado de conciencia que tienen ahora. Porque así, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, van a estar felices. Y nos entendieron, y toda la cárcel se puso tranquilo. Y el Nahuatl empezó a soltar la gente, no perturbaba, no estaba más en contra del gobierno por su conciencia de Krishna. Entonces, casi estaba muy enojado. Él está actuando mal, él no está siguiendo el Islam. Entonces, el Nahuatl dijo, tenía que tratar de complacer el casi. Digo, mira, nosotros podemos darte un buen puesto, podemos darte riqueza, tú vienes de una familia aristocrática. Oremos, pero por favor, deja de hacer lo que estás haciendo. Él dijo, mi querido Nahuatl, yo no tengo temor de cualquier castigo. De hecho, ustedes pueden cortar mi cuerpo en pedazos, pero yo voy a seguir cantando el santo. Ya. Y cada pedazo va a estar cantando el santo. Ya. Entonces, el Nahuatl mira, casi mira, no, está bien, dejamos, es un santo. No, hay que castigar. El Nahuatl dijo, tiene que condenarlo a ser azoteado, latigado por 22 mercados. Tiene que morir solo una vez o dos veces un hombre normal. Entonces, si él sobrevive, él puede ir libre. Entonces fue 1, 2, 3, 4. Y estaba sonriendo. Estaban castigándole muy duro. Y llegó el mercado número 22 y después los verdugos llegaron y dijeron, por favor, muere, porque si tú no mueres van a matar a nosotros por fracasar. Entonces, entonces quiere que yo muera, está bien. Y Haridas entró en samadhi profundo y no estaba respirando y todo. Entonces casi, sí, bueno, ya murió. Entonces el Nahuatl dijo, bueno, vamos a enterrarlo. Dijo, no, él no merece eso para los humanos. Quieren entonces. Pero trataron de levantar su cuerpo y no podían levantar. 10 hombres, 20 personas no podían levantar. Y después entró por su propia voluntad, entró en el Ganga. Y ya fue flotando hasta que llegó a Purna, que es el lugar donde había nacido, salió y dijeron que Haridas, es terrible lo que hicieron, así, ese es muy mal, ojalá que ese Nahuatl sufre mucho, debemos protestar. Y Haridas dijo, no, de hecho, Krishna fue muy misericordioso. Yo escuché blasfemia contra de Krishna y no hice nada. Yo tenía que haber hecho algo
Pero Krishna nada más me dio ese pequeño castigo cuando yo realmente tenía que recibir mucho más. Pero claro, después de eso, toda la familia del Kazi vivió, el Kazi vivió una vida de sufrimiento, el Nawa perdió su reino y todo su riqueza. Porque el devoto no se perdona, pero Krishna sí cualquier forma cuando alguien molesta a su devoto. Claro que uno puede decir, pero hemos visto muchos devotos siendo molestados así por balcones, policía, lo que sea. ¿Por qué Krishna no hace lo mismo? Porque no están en la cura de Haridasa. Están viviendo su karma. Pero para Haridasa, pues no era karma, no era su destino. Era una oportunidad de mostrar para los demás cómo es la humildad, cómo es la tolerancia, cómo es el respeto y cómo es no querer nada para recibir cualidad que permiten que uno pueda avanzar rápidamente en su vida. Entonces, así es lo que dice aquí en este verso. El verso anterior establece la base para este verso. Nirmamo Nirmamo. Que uno nirmama, no mama, nirmana quiere decir que uno no tiene un sentido de propietario, porque uno sabe que todo pertenece a Krishna. Nosotros Krishna está prestando un cuerpo, prestando una circunstancia, prestando una casa, prestando un coche, prestando algo para nuestro uso. Y dependiendo cómo usamos todas sus cosas, con qué conciencia, con qué mentalidad, eso determina mi destino. Y como el devoto usa todo para Krishna, su destino es perfecto. ¿Y por qué no se perturba? Cuando la Haria no perturbó, sino él pensó que yo estoy perturbando a él. Están castigando. Y tenemos, si el Pablo también daba el ejemplo de Jesucristo. Mientras que lo torturaba, él estaba diciendo que perdone. Prahlad Maharaj también. Prahlad Maharaj, su padre, su propio padre, estaba tratando de matarlo por diversas maneras. Y después de todo, cuando el papá había sido matado por el señor Nrsimhadev, el Señor pidió a Prahlad, ¿qué quieres tú? Mi querido Señor, por favor no piense que yo estoy ofreciendo oraciones para recibir algo de ti, sino estoy ofreciéndoles para glorificarte. No tienes que pedir algo. Y digo, bueno, que libera a mi padre. Primero, el padre trató de matarlo por todos los medios. No, pero Krishna lo permitió. Pero él pensó, mi padre está sufriendo, tan ignorante, no sabe, por favor perdóname. Y el Señor Nrsimhadev dijo, como tú eres un devoto tan puro, y tu padre automáticamente está liberado y muchos otros antepasados, y muchos descendientes también, por tu pureza. Esa es la potencia de la pureza de un devoto. Cuando el devoto es puro, como Srila Prabhupada vino y estableció la conciencia de Krishna en todo el planeta. Una vez Prabhupada estaba en Jagannath Puri y él
ya estamos conquistando el mundo. Y ni los británicos, ni los españoles, ni los franceses llegaron a tales, ¿no?, a extenderse tanto. Nosotros estamos de todos lados, estamos ayudando al Señor Jehová. Por su misericordia estamos conquistando a las personas con la sonrisa de Jehová. Ya, Esa es la conciencia de Cristo. Tan maravilloso. Uno puede preguntar si es tan maravilloso, ¿por qué todo el mundo no dice yo quiero ser otro? ¿Por qué están adictos? Por ejemplo, ahora en la India hay una campaña en esos días contra la adicción. Yo fui parte de esa campaña el año pasado. En un estadio había 25,000 personas. Y yo les dije, la adicción no está mal. Usted dice, vayan a tomar agua, por favor, sea adicto a mí. Pero el problema es que estamos adictos a otras cosas. ¿Y por qué? Porque es tan difícil. Porque, por ejemplo, nosotros hemos pasado tantas vidas en este mundo y en cada vida hemos estado adictos a un correcto por miles y miles de nacimientos. Es muy difícil de dejarnos de adicción. Un adicto a drogas o a alcohol le cuesta por 2 o 3 meses de mal hábito, puede estar adicto por años, toda su vida. Y nosotros, por tantas vidas, pero por la potencia del Santo Nombre podemos liberarnos de esta adicción en esta vida. Todo lo contrario. Esa es la potencia del Santo Nombre. Pero uno tiene que abrir la potencia del Santo Nombre. O sea, como uno puede tener un aparato eléctrico, pero si no se enchufa, no funciona. Entonces, hay que tener pila. Nosotros también podemos cantar el Santo Nombre, pero si no conectamos el Santo Nombre con nuestra conciencia, estamos simplemente hablando el Santo Nombre que no está entrando y penetrando todos los límites de nuestra conciencia, entonces no va a tener ese efecto. Y no es tan fácil de hacer. Es muy fácil cantar, pero no es tan fácil cantar con calidad. De hecho, un devoto preguntó a Sri Prabhupada, ¿cómo puedo cantar mis 16 rondas con calidad? Prabhupada dijo, 16 rondas quiere decir nada de calidad. Si uno tiene calidad, no puede dejar de cantar. Si no, no tiene calidad. La única razón, Prabhupada dijo, de cantar 16 rondas porque tengo mucho servicio. Si no, yo no voy a parar. Si no tengo mucho servicio, no voy a parar de cantar. Entonces tenemos que llegar a ese punto. Ese punto nos requiere los demás, como dice aquí, Nirmamo Nirahankara, libre de ego. Después, Sama Sukha, uno debe estar libre, pone dukkha o sufrimiento antes de felicidad. Porque es muy fácil ser ecuánime en la felicidad. Es muy fácil de practicar la conciencia de Cristo si todo va muy bien materialmente. Pero en dukkha
cuando las cosas no van bien, entonces esa es la fe. Solo como el verso que estamos leyendo. Entonces, Ikshami, uno debe saber cómo perdonar, debe tener bondad. Santushta. Uno debe estar satisfecho con lo que viene. Cuando Prahlad Maharaj dirigía en su reino, los reyes solían viajar por todo el reino y ver que todo estaba bien. Entonces él llegó, estaba en ida y encontró a un hombre acostado como una serpiente con un pitón. Entonces el hombre pitón estaba en el suelo y Prahlad empezó a hablar. ¿Por qué estás ahí como una serpiente? Me dijo, porque yo estoy esperando que me llegue el destino y después ese destino no voy a vivir exactamente como el pitón. Espere que algo entre dentro de su alcance y lograr. Yo estoy esperando la misericordia del Señor y en la forma que llegue yo voy a abrazar. ¿Por qué? Porque yo he vivido en este mundo tantas circunstancias que a veces tengo riqueza, a veces estoy pobre, a veces tengo buena salud, a veces estoy enfermo, a veces estoy vestido en seda o joyas y a veces no tengo ni ropa. Yo acepto la condición que Krishna me da con gran gusto. Es un santo. Se designó el santo pitón. Listo para abrazar cualquier circunstancia. Santushta. Satam yogi. Y uno siempre debe ser un yogi. Pero ¿qué tipo de yogi? Un bhakti yogi. Un yogi dedicado al servicio devocional. Después de eso, Yatatma, Vedanishkaya. Yatatma quiere decir entender que soy alma espiritual y llevo a cabo mi servicio ante Krishna con gran determinación. Mayasta, Mayarpita Manobuddhir. Yo adoro al Señor dentro de mi mente y mi inteligencia. No solamente externamente como un robot, como algo mecánico, sino surge, cubre, ocupa todos mis pensamientos, mi servicio, ocupa toda mi inteligencia. Entonces, esas son las cualidades. Y después hay 5 versos más con diferentes cualidades. Vive de la dualidad, feliz en cualquier circunstancia, muchas cosas que vienen después. Y esas son las condiciones bajo las cuales podemos disfrutar de este mundo constante. Porque el placer no proviene de algo externo, el placer viene de adentro. Está ahí, está permanentemente dentro de nosotros y nada más tenemos que despertar. Eso es lo que todos los versos. Por eso no es difícil, pero solamente es difícil por nuestra adicción. Uno puede decir, pero ¿cómo yo voy a hacer todo esto si yo tengo trabajo, tengo familia, tengo circunstancias en la vida que requieren atención? Uno tiene que convertir todo en un servicio al Señor. Convertirlo con conciencia purificada.
conciencia de mí. No con, no tratando de cambiar las circunstancias, sino adaptándome a las circunstancias con plena confianza, sabiendo que esas circunstancias son perfectas para mí y son son creados. Sí, cualquier sufrimiento que estoy pasando es creado, pero tal vez no recuerdo qué hice para que esa circunstancia me llegue. Por ejemplo, pero si es algo positivo desde mi punto de vista, yo tomo el crédito. Pero si es algo que va en contra de mi gusto, yo culpo a Dios o a los demás. Esa es la mentalidad con la cual vivimos cuando vivimos en un estado de constante agitación. Y por eso se dice que esa agitación no es favorable para la humanidad. No, tenemos que aprender cómo ser un devoto dedicado al servicio trascendental, a la suprema personalidad de Dios. Yo puedo garantizar, Krishna va, si uno intenta de vivir así, Krishna va a notar y va a dar algunas pruebas. Y si uno pasa la prueba, Krishna cambia las circunstancias de su vida. Es capaz. El problema es que es difícil para nosotros aceptar todo lo que nos manda Krishna. Pero si uno logra hacer, Krishna va a ver. Krishna es muy experto. Él sabe, ¿no?, a dónde poner el dedo en la llaga. Exactamente cuál es nuestra debilidad. Prabhupada dijo eso una vez. Un devoto preguntó: Prabhupada, ¿cómo usted ha tenido tanto éxito predicando y convenciendo a gente tan exitosa? Prabhupada dijo: yo les escucho por 5 minutos, pues yo encuentro su punto de debilidad y pongo mi dedo en la llaga. Entonces, así, claro que Prabhupada, cuando veía que alguien tenía buena actitud, buen humor y favorable hacia él, Prabhupada les ayudaba mucho, libremente. Pero cuando tenían conceptos equivocados, no tenía ninguna temor ni ninguna, no vacilaba señalar cuál es el verdadero camino espiritual. Y muy luego preguntas, ¿dónde aprendió tantos argumentos? No he aprendido ni uno. Simplemente Krishna me da la inteligencia. Devoto puro. Krishna dice, Bhagavad Gita, cuando una persona tiene esas dos cualidades, primero, siempre dentro de la conciencia, en cada momento, 24 horas por día, y Vachatam Purvakam. Pero, ¿qué tipo de vínculo amoroso? Un vínculo amoroso constante. Entonces, Dami Puri Yogam Kam, que se dice, yo les doy la inteligencia para que ellos puedan llegar a mí. Entonces, el devoto simplemente está tan contento y tan agradecido con Krishna que él quiere hacer lo que Krishna
así y aceptan. Si hay un aparente castigo o circunstancia desagradable, se vuelve agradable para el devoto porque el devoto atribuye que la inteligencia y el arreglo de Krishna es mejor que mi arreglo. Esa es la dificultad en la vida. Ponemos dos cosas: aceptar que yo soy el autor de mi destino, y segundo, aceptar que Krishna está arreglando todo perfectamente. Si uno realmente viva con esa conciencia, uno siempre va a estar contento. Pero si uno está tratando de competir con Krishna para arreglar las circunstancias contra de su voluntad, es difícil de entender. Y eso es la cosa más difícil. Especialmente de aceptar que yo soy la causa de lo que está pasando. Muy difícil. A menos que va muy bien, pues, acepto. Yo lo hice. Si no va muy bien, fulano, si persona me criticó, si persona me maltrató, si perro me ladró. Entonces eso es lo consciente de Krishna. Tú ya mucho, quiere ser libre. Cuando uno está libre de todas las circunstancias desfavorables de perturbación, de ansiedad, de temor, de felicidad y angustia, de dualidad, pues uno vive tranquilo, no alcanza la verdadera. Esos son algunos pensamientos. Hay que cultivar hasta cierto punto y hay que esperar la misericordia de Krishna. Pero las cualidades, por ejemplo, humildad. ¿Cómo uno desarrolla la humildad? Primero tiene que saber qué es humildad. Y como sabemos, porque humildad es medio abstracto. Porque pues, humildad para uno no es humildad para otro. Relativo. Entonces uno tiene que ver la humildad manifestada en la vida de alguien. Y pues uno puede adquirir la humildad. Pues, más bien todas las cualidades provienen de la asociación con personas mayores, espiritualmente mayores, que las poseen. Podemos ver, es más fácil, porque después uno puede volverse muy orgulloso de mi humildad. Yo voy a mostrarle a la gente cuán humilde que soy yo. No es un dicho popular, sino que es un dicho espiritual que dice: en vano se esfuerza el hombre en hacer lo que haga si Dios no está en el medio. Es decir, que para que nosotros podamos lograr desatarnos de este mundo material y poder hacernos al mundo espiritual, tenemos que tomar en cuenta cada segundo que Dios esté en el medio. ¿Es así? Bueno,
la, ¿cómo se llama? La ley dorada, reglas doradas. Los 10 mandamientos. Sí. ¿Ah? No, los 10 mandamientos. Como la, no reglas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No, es también es bueno de su parte, pero la ley dorada, ujú. que haga, actúa o haga a los demás, actúa con los demás como uno quisiera que ellos tratan a los demás como uno quiere que tratan. Pero ese es bueno, pero no hay algo más allá de eso, que es lo que está hablando aquí. No solamente yo les trato como yo quiero que ellos me traten, yo les trato como Krishna quiere que yo les trate. Más allá. Entonces hay muchos puntos que hay muchos dichos que son buenos, que se han evolucionado en diferentes tradiciones de cultura y son buenos, pero no son parte de la conciencia de Krishna con el sí. Porque conciencia de Krishna es sin ego, sin retribución, sin venganza, sin rencor. Entonces, esos dichos son una forma de tratar con el rencor. Pero el devoto naturalmente no las tiene en su corazón. No existe. Bien. Sí. Quería sobre lo que dijo sobre las aptitudes, de un devoto para Krishna. Por ejemplo, mencionó de que aquel que es libre de la dualidad, que es libre del egoísmo, que es libre de la ira, de la ansiedad, de la envidia. Bueno, mencionó varios. Y usted explicó que eso se da por medio se alcanza el estado de inmortalidad, creo que dijo, y se alcanza por medio del Bhakti Yoga, que es por el servicio devocional de corazón. Porque también explicó de que hay un devoto le preguntó a Srila Prabhupada que si 12 rondas era suficiente, y usted dijo, explicó de que si era continua y que era de verdad en el corazón. Eso está en el capítulo 12. Sí, el servicio, o sea, el servicio es simplemente una extensión del canto del Santo Nombre. Y el canto del Santo Nombre es glorificar a Krishna. Y nosotros hacemos servicio a Krishna. O sea, ¿por qué queremos servir a alguien? Porque amamos a la persona. Uno sirve a sus hijos porque entonces, porque nosotros amamos a Krishna, entonces queremos servir. Es una forma de glorificar y hacer todo para Krishna. Entonces, el objeto del servicio en nuestro caso es tratar de traer personas a la conciencia de hacia los demás, mismo que ellos no quieren, o mismo que ni siquiera creen en lo que nosotros creemos. Pero aún así, sabemos que el Señor, especialmente una se vuelve con Él, y nosotros somos los agentes que
Entonces este movimiento es en base en este servicio. Y todo lo que es el templo, el altar, etc., es para nuestra purificación, para aprender realmente se toma la forma de la deidad, para aceptar nuestro servicio, porque no sabemos cómo simplemente ofrecer servicio a Él, porque nuestro estado de meditación en su forma no es madura. Entonces, pero adorar a la deidad es perfecto, porque la deidad tome un aspecto físico. Podemos servir, desarrollar una fe, porque a través de servicio Jesús se desarrolla.